Buenos días, hermanos, Dios me lo bendiga. ¿Cuántos están preparados para escuchar palabra de Dios? Nuestro Dios es bueno en todo tiempo. Antes de ir a la palabra, me estaba acordando de los hermanos que tuvieron la oportunidad de estar en las conferencias. Pregunto, de los que pudieron estar allí, hermanos, ¿fue de gran provecho, de gran edificación? ¿Valió la pena, sí o no? ¿Pudieron rescatar algo de esas enseñanzas? La verdad que yo me siento contento porque estuvimos allí y nos gozamos. Aparentemente nosotros damos por hecho de que ya no hay nada más que aprender. La gente piensa que ya se la sabe toda, ¿verdad? Pero si yo le preguntara a alguien que quiera expresar algo, ¿qué fue lo que más le impactó de esos mensajes? Por lo regular alguien va a decir, bueno, a mí me tocó X cosa, ¿me entiende? Una de las razones por la cual yo fui es porque en esta conferencia se estaba hablando sobre la sana doctrina. Y eso es algo que por lo regular en los días actuales nadie quiere tocar porque tiene miedo. ¿Cierto o no? La mayoría de la gente ya no quiere que hablemos de la palabra de Dios. Quieren expresar ideas humanas, algo que a las personas lo entretenga. A veces es el punto. Y este tiempo fue un tiempo bueno de exhortación para los pastores, para los líderes y para el público en general. Estaba acordándome de uno de los seminarios y lo que me llamó la atención es lo que el expositor decía. Nosotros en la actualidad pretendemos pasarnos por encima de Jesús y se nos olvida que hay algo encima de nosotros. Y él ponía la palabra de Dios encima del pastor, del predicador, de los hermanos. Mire, hay algo aquí y yo no me puedo pasar de allí. Si lo que enseño no está de acuerdo a la Biblia, yo tengo un problema. Y es su obligación y su responsabilidad decírmelo. Vengan conmigo y en amor me dicen, hermano, lo que usted está enseñando no es lo que dice la Biblia. Tengan el valor, porque si no va a haber un problema. Usted no puede tomar todo lo que se le dice como cierto. Vaya y compruébelo con su Biblia. Y espero que en esta mañana hayan traído la suya, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Ok. También quiero recordarle que hoy vamos a tener la cena del Señor. Así que no se vaya, cuando terminemos el servicio, no se vaya. Vamos a tener la cena del Señor. Es importante que usted participe. Ya yo le he explicado cuál es el motivo. La cena del Señor no es para el que no tiene pecado, es para el pecador que entiende que necesita estar en unión con el Señor. Porque si yo le pregunto quién no tiene pecado, todos tienen, hasta yo tengo. ¿Quién necesita ser limpiado? Nosotros, ¿verdad? Amén. El sermón de esta mañana se llama ¿Tu Dios te ha podido librar? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que Dios tiene poder de librarte de cualquier cosa? ¿Usted lo cree? Amén. Ok, vamos a orar entonces. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Entendemos que no es casualidad que estemos aquí delante de ti, Señor. Tú eres quien inquieta nuestros corazones, Señor. Tú eres quien pone en nuestra mente el que estemos aquí humillando nuestros corazones, Señor, para poder escuchar tus verdades, Padre. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Y también te pido por aquellos que no han podido venir, Señor. Trabaja en sus corazones, Señor. Pon circunstancia, motívalos, Señor, a que puedan aprender la verdad de tu evangelio en tu palabra, Señor. Que tengan hambre de tu palabra, Señor. La Biblia dice que un día el mundo va a tener hambre de tu palabra y ya no va a haber nadie en quien le hable, Señor. Pero mientras tanto, te doy gracias porque todavía nos das oportunidad
de poder escudriñar tu palabra, Señor. Gracias de corazón. Y te pido que seas tú quien hables a través de mí, Señor, para que nos exhorte, para que nos edifique, Señor, y para que nos instruyas en amor y justicia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estar en el libro de Daniel. Daniel capítulo 6. Esa es una historia que todo el mundo se conoce. No hay nadie que lo desconozca. Daniel en el foso de los leones. Si yo pregunto, ¿quién no se sabe esa historia? A ver, que levante la mano alguien que no se sepa la historia de Daniel en el foso de los leones. No se la sabe, hermana. Ok. Sí se la sabe. Sí. Bueno, ustedes saben que esa es una historia que relatan en los salones de niños. ¿Y de qué trata? ¿De qué trata la historia de Daniel en el foso de los leones? Sí. Amén. Sí. Amén. Sí, esa es la historia resumida y todo el mundo se lo sabe. Pero hoy lo vamos a ver de otro punto de vista. Porque mire, esta historia yo ya lo he repasado muchas veces. De hecho, nosotros lo hemos hablado aquí los miércoles o los viernes. Pero hoy lo vamos a ver de otro punto de vista, pero en el punto de vista bíblico. Amén. Vamos a empezar en el capítulo 6 del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor: pareció bien a Darío era el rey, constituir sobre el reino 120 sátrapas, eso es 120 príncipes que iban a estar gobernando sobre el reino, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores. O sea que habían 120 príncipes que iban a gobernar, pero sobre ellos iban a haber 3 gobernadores. Y dice que de entre de ellos estaba, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea que el rey iba a estar en su palacio tranquilo, ¿verdad? Iba a tener 120 servidores que se iban a encargar de toda la provincia. Y si nosotros retrocedemos la historia, estamos en Babilonia. Darío fue el tercer rey de Babilonia. Primero estuvo Nabucodonosor, después tuvo su hijo Belsasar, y fueron invadidos por los medos y los persas. Entonces llega Darío. Darío es el que invade el reino babilónico y se apodera. Se hace rey. Después de Darío viene Ciro el Grande, que fue el que vuelve a mandar al pueblo cautivo a que vuelvan a hacer la Jerusalén, el templo, para que tengan una idea más o menos. Entonces el rey no iba a hacer nada. Nombró a 120 más 3 gobernadores, y uno de los gobernadores era Daniel. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu superior. Bueno, ya aquí hay una diferencia, ¿verdad? A pesar de que Daniel era parte de los gobernadores, había algo especial en Daniel. No era igual que los gobernadores. Pero ¿a qué creen ustedes que se debía esa diferencia? Porque ahí dice que había en él un espíritu superior. ¿A qué cree que se debía? Sí, tenía a Dios. Pero ¿cómo él tenía a Dios? Ustedes lo miran en la calle y le dicen, era obediente a Dios también. Pero si usted miran a la hermana Mabel en la calle y van a ver, la hermana Mabel tiene algo de especial. ¿Cómo se dan cuenta que es especial? Su comportamiento, sus acciones. Mire, eso nos da a entender a nosotros que usted no tiene que llevar un título de yo soy cristiano. Usted tiene que vivir
como cristiano. Y ese es el problema que en la actualidad nosotros tenemos. Decimos que somos cristianos de la secreta. No, perdón. Que somos cristianos. Una película. Somos cristianos de domingo nada más, pero en nuestro caminar diario nos comportamos de otra manera. Pero dice allí que Daniel tenía algo especial y el rey, dice que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, después de él a Daniel, porque él vio que había algo especial en él. Hace tiempo una persona me preguntó, ¿es correcto que nosotros los cristianos nos envolvamos en asuntos del gobierno? Porque mucha gente dice, mira, Daniel era gobernador. Pero quiero que sepan algo. Daniel era gobernador, eran otros tiempos. No es el tiempo de la actualidad. En la actualidad el cristiano que se involucra con cosas de la política se pierde. Porque no puedes servir al diablo y a Dios, no puedes. Tenga cuidado. O caminas con el Señor hablando la palabra de Dios, o caminas con el mundo entreteniendo al mundo. Pero Daniel, Dios lo usó en esos tiempos. A lo mismo que pasó con David, con Salomón, con Saúl, Dios lo usó. Y cuando nosotros leemos la historia, a veces nos confundimos, porque David no era rey de todas las naciones, era rey del pueblo israelita. Es decir, hay una sociedad en la actualidad, y en el aspecto religioso, vamos a poner un ejemplo, en el aspecto religioso, la Iglesia Católica tiene alguien que lo gobierna. El Papa, haz de cuenta que era el rey de esos días. Solo mandaba en el concilio católico, así era David. Él no tenía poder para gobernar sobre todos los pueblos. ¿Me están entendiendo? Porque a veces lo confundimos. Pero es que David era rey. Salomón era rey, sí, para el pueblo israelita. Así como los presidentes de cada país. Pero ellos manejan de forma general. Pero vamos a poner un ejemplo. ¿A quién podemos usar? La provincia de en la ciudad de Guatemala, en el país de Guatemala. Guatemala es un país, pero dentro de allí hay alguien que es famoso en cuanto a cuestiones religiosas. Un ejemplo, cristiano. ¿Quién es el más famoso de allí de Guatemala? Cachuluna es el más famoso, un ejemplo. Él no puede gobernar sobre todo Guatemala, solamente gobierna su institución. Ya estamos claros, ¿verdad? Entonces, dice que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino después de él, para que gobernara toda Babilonia. Entonces los gobernadores y los príncipes buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, no había ninguna falta en él, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Usted sabe qué significa que esté escrito esto aquí en la Biblia? Que hablen que Daniel era un hombre fiel. Imaginémonos que usted tuviera la oportunidad y que el Espíritu Santo hubiese seguido inspirando a otras personas y que su nombre estuviera aquí y que dijeran, Julanito de tal le era fiel a Dios. Qué gran privilegio, ¿verdad? Pero sabe, si usted hace un análisis en su vida, ¿sabe qué pueden expresar de usted así como vive? Ya tienen una idea, ¿verdad? ¿Qué podría decir? Y dice el 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarlo, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, si ni siquiera puede quebrantar él sus mandamientos, mucho menos lo secular. Quiere decir que Daniel era un hombre intachable. Pero usted sabe que Daniel ya era una persona mayor cuando se escribió esta parte de la Biblia. Cuando Daniel fue llevado en cautiverio era un joven. Habla de los 3 jóvenes hebreos, ¿verdad? Más Daniel. Eran jovencitos, eran príncipes que fueron llevados. Y ya habían pasado varios reinados.
Y cada reinado era alrededor de como 30 años más o menos. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vives. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición a cualquier dios o a cualquier hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Era una trampa. Ahora, oh rey, confirma el edicto, fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Una vez que el rey sellaba un decreto, no podía cambiarlo aunque fuera el mismo. Era algo que no podía moverse. Dice que el rey firmó el edicto y la prohibición, pero cuando Daniel supo que el edicto fue firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Ya ahí podríamos cerrar la Biblia y nos podríamos ir, porque nosotros ya sabemos la historia, pero hoy vamos a analizarlo. Hermano, para empezar, Daniel era una persona ya de una edad mayor. Había estado sirviendo en los reinados de Nabucodonosor, de Belsasar, de Darío, y reinó hasta el primer año de Ciro. ¿Y cómo sé eso? Porque cuando nosotros leemos el primer capítulo, en el versículo 40, en el versículo 21, dice: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, o sea que era el 4.º rey. Estuvo con Nabucodonosor, estuvo con Belsasar, estuvo con Darío y estuvo con el rey Ciro. Esta historia se está desarrollando en el periodo de Darío el Grande. Según algunos teólogos, afirman que tenía alrededor de unos 80 años. Él había servido desde su juventud, pero a pesar de que servía como gobernador, se mantuvo fiel en todo tiempo. Si a usted en la actualidad le dieran un puesto en la política, estoy seguro que usted ya no vuelve a la iglesia. Ya no volvería, porque lo primero que va a decir usted es: yo ya no tengo tiempo. Estoy muy ocupado como para ir a la iglesia el domingo. No me alcanza. Pero este hombre, a pesar de que era gobernador, dice que oraba 3 veces al día, se arrodillaba como tenía por costumbre. ¿Y sabe qué viene a mi mente? Que cuando Daniel empezaba su día para hacer su función, ¿sabe qué es lo primero que hacía? Orar. Él no se iba deprisa. Dice que él platicaba con Dios. Era un hábito que él tenía. No era por casualidad. Cuando ahí dice en el versículo 3 que Daniel era superior, dice, a los otros príncipes. Su vida empezaba orando al Dios de los cielos. E incluso cuando él se da cuenta del decreto, Daniel no salió corriendo. Él no es que fue a orarle al Señor porque se sentía agobiado por lo que habían hecho. Hay veces eso pasa con nosotros. ¿Cuándo vamos a orarle a Dios? Cuando tenemos un problema, ¿verdad? Pero mientras tanto no nos acordamos. Qué bueno, hermana, que usted tenga ese hábito. Es decir, él era intencional. ¿Sabe qué significa eso, verdad? Intencional es que usted escoge un tiempo para orarle a Dios. No es que usted va deprisa. Usted planifica 6 de la mañana, o si usted quiere a las 5. Algunos me dicen: yo me levanto a las 3. Qué bueno. Pero si usted tiene un horario a las 6 de la mañana, está bien. Yo sé que entro a trabajar a las 7. Si yo me levanto a las 6 no me va a dar tiempo. Tengo que levantarme más temprano, porque si no, no me alcanza. Yo no voy a salir deprisa. El Señor Jesús menciona y dice lo siguiente:
velad y orad para que no entréis en tentación. Él se lo dijo a sus discípulos cuando, ¿se acuerda cuando lo llevó a Getsemaní? Y dice que fue y le dijo, quédense aquí, oren y yo voy más adelante. Fue el Señor y dice que regresó como en 1 hora. ¿Y qué estaban haciendo? Durmiendo. Volvió a irse el Señor y vuelve a regresar y lo encontró durmiendo. Y el Señor le dice, velad y orad para que no caigáis en tentación, porque dice, la carne, dice, es débil, el espíritu está presto. Quiere decir que aunque el espíritu quiera, pero tu carne, tú no puedes dominarlo. Así que trabaja sobre eso, le está diciendo. Daniel tenía un lugar apropiado para orar. Nosotros vemos en el 10 dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abrió las ventanas. Él no se escondió. Él no fue huyendo de esta gente. Pero dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. O sea que era una costumbre. Era una disciplina, hermanos. Y mire, me sorprende lo que dice el Señor en el capítulo 9, 23. Mira qué dice de Daniel. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Es decir, Daniel empezó a orarle al Señor. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Imagínese que Dios tenga ese concepto de ti. Tú eres muy amado. Pero en el capítulo 10, versículo 11, dice lo mismo. Y le dijo Daniel, varón muy amado, está atento a la palabra que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y en el versículo 19 vuelve a decir lo mismo. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Dios le está hablando a Daniel y le dice que él es muy amado. Pero ¿sabe lo que me sorprende, hermanos? Que este título solo Dios lo usa para Jesús. ¿Se han fijado? Usted sabe que cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, que dice que vino una voz del cielo y que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oíd. ¿Cierto o no? Y habla también de Isaías, que ya fue profetizado y hablaba acerca de Jesús. Dice, este es mi Hijo fiel, dice la palabra del Señor. Este es un título reservado para Jesús, pero aquí lo están usando para Daniel, hermano. Darío confiaba en Daniel. Imaginémonos a quién usted nombraría como su sucesor si no es alguien que le tenga confianza. Era bien querido por el rey Daniel, ¿cierto o no? Para poner como el segundo del reino, era alguien bien importante, en alguien a quien usted confía. Pero mire, nunca falta la envidia, hermano. Siempre va a pasar. No importa si es allá afuera o es aquí adentro de la iglesia. Nunca vas a estar libre de que alguien tenga algo contra ti o te mire de otra manera. No estaban contentos con Daniel. Sin duda, Daniel era bien honrado y cumplía con sus funciones de Estado, afuera y adentro. Así como eres en tu casa, te tienes que comportar allá afuera. No pretendas ser cristiano aquí y en la calle ser otra persona. Sí, pero yo estoy poniendo el ejemplo, por ejemplo, tu vida cristiana. Hay veces la gente aquí se quiere comportar como santo. Es más, solamente le falta la corona para que lo miren así, bien portadito con sus alitas, ¿verdad? Pero saliendo de aquí son otra cosa. Sí. Entonces, mire lo que dice, que Daniel cumplía con sus funciones de gobernador sin apartarse de Dios. El resto de los servidores del rey no encontraban ninguna falta en él y tuvieron que mentir, pues no lo soportaban.
Tuvieron que mentir, tuvieron que recurrir a algo, a un truco para decir, mire, Daniel no es fiel. Y dice más adelante la historia. Fueron luego ante el rey. En el 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier otro Dios o a cualquier otro hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Entonces dice que el rey respondió, dijo, sí, es verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. No te respeta. Él se postra delante de otro Dios. Y dice que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque él amaba a Daniel. Y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no pudo, porque él no podía revocar su propio edicto. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, rey, sepa que es la ley de los medos y de los persas, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Dice que entonces el rey ya no tuvo opción, mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. No le estaba diciendo, aquel Dios a quien tú solamente sirves el domingo, a quien tú continuamente sirves, es decir, en todo tiempo, que Él te libre. Cuando Daniel escuchó el edicto, fue a Jehová. Sus enemigos lo estaban vigilando. Dice que él estaba con las ventanas abiertas en rodilla. Él no se estaba escondiendo. Él estaba haciendo lo que siempre hacía, hermano. Él pudo haber elegido no adorar más a Dios. Me van a estar viendo. ¿Sabe qué? Ya mejor ya no le oro. O le voy a orar en la noche cuando no me miren. No. Él pudo haber elegido conservar su vida y decir, bueno, tengo 80 años, prefiero vivir, no sé, unos años más. Bueno, pues es una lección para nosotros. ¿A poco usted no vive confiando en Dios? Espero que así sea. Él prefirió que lo echaran en el foso de los leones, hermano. Wow. Él prefirió ser echado allí que deshonrar a Dios. En el versículo 7, ¿cómo eran mentirosos estos hombres? Le dicen, todos los gobernadores del reino, y eso era mentira, porque no todos los gobernadores, porque Daniel era uno de ellos y no le habían consultado. Hicieron las cosas a espaldas de Daniel. Pero le digo, Daniel prefirió ser devorado por los leones. Prefirió morir a perder su comunicación con Dios. Qué gran enseñanza. Muchas veces nosotros abandonamos a nuestro Señor pues, por cosas que no tienen valor. Y yo se lo he dicho, que nosotros estamos lidiando constantemente con una cosa, la avaricia. La Biblia dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Ni siquiera menciona al diablo. A Dios y a las riquezas. ¿Qué dijo, hermana? Abandonamos a Dios por el trabajo. Porque es más importante para nosotros. Es una realidad. No debería de ser. Pero Daniel, ¿y sabe qué es lo que me da a mí dolor en el corazón? Que todas estas cosas son temporales. ¿Usted ha visto a algún muerto llevarse todas sus riquezas? No hay. No ha habido hasta el día de hoy. Sí. Pero un cheque sin fondo.
Sabemos que todas estas cosas van a ser temporales, porque el apóstol Pablo dice, desnudo venimos a este mundo y sin duda desnudo nos iremos. Pero nosotros seguimos desgastándonos diciendo, vamos a acumular porque así vamos a ser más felices. Pero mire, no fue así la vida del caso de Daniel. Él se mantuvo íntegro a pesar de la circunstancia. Daniel no fue porque tuvo miedo, una reunión de pánico. Hoy voy con el Señor porque estoy pasando por una circunstancia muy difícil. O porque estoy desesperado. Daniel estaba acostumbrado a orar a Dios. Lo había hecho desde que era adolescente, hermano. La Biblia nos aconseja, instruye al niño en su camino que aunque fuera ¿qué? No se apartará de ella. Quiere decir que si usted desde pequeño hace un hábito, hermano, no solo usted, su familia está haciendo un hábito, cuando sea viejo, la gente va a fluir. Sus hijos van a fluir con usted, sus nietos van a estar aquí con usted. Pero si no es así, olvídese, usted va a ser la última generación que va a amar al Señor. El resto de su familia se va a perder en el infierno. Eso es una realidad. Daniel, usted sabe que Daniel fue llevado desde joven allí. Él se hubiera pervertido con las costumbres de allá, sirviendo a otros dioses, asumiendo otra cultura. Y parece chiste, yo se lo he dicho a ustedes, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos venido aquí y lo primero que hacemos cuando estamos aquí, ¿qué es? Amar la hamburguesa. Nos olvidamos de la baleada, nos olvidamos del mangú, nos olvidamos del mofongo. Decimos, no, es que estamos en los Estados Unidos. Dice que Daniel se mantuvo fiel a Dios. Y él era un joven cuando fue llevado. Imagínese usted estar años y años y años allí y no contaminarse. Es una gran lección para mí. No solamente es la historia de que fue metido en un foso y fue sacado vivo. No, eso no es importante. Y le voy a explicar por qué. La vida de Daniel no dependía del rey. Aunque la historia dice que el rey trabajó para librarlo, pero su vida no dependía del rey. Vamos a Salmo 146. ¿Quién quiere leer? Salmo 146 del 1 en adelante. ¿Quién la tiene? Del 1 al 6. Salmo 146 del 1 al 6. Sí. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, vuelve a la tierra. En este mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Mire, yo no sé si usted notó lo que quiso decir este salmo. De hecho, de este salmo podríamos hacer un sermón. Lo primero que está diciendo, dice, yo voy a alabar a Dios mientras viva. Mientras esté respirando, yo voy a alabar a Dios. Y luego le dice al hombre, no confíes en ningún hombre. No confíes en los príncipes de este mundo, porque en ellos no hay salvación. Hace tiempo yo le dije, usted no puede poner su esperanza en un hombre, en un presidente, en un gobernador. No, en ellos no hay salvación. Hay mucha gente que dice, sí, pero es que este hombre trae buenas ideas, va a hacer muchas cosas, va a hacer cambio. Nosotros vamos a estar millonarios como nunca antes. Y yo me río. Y no me río de ellos porque me quiero burlar, sino porque ellos despegaron sus ojos de Dios y lo pusieron en un hombre. ¿Y sabe cuál es lo difícil, hermano? Que lo que me lo están diciendo son cristianos. Que lo que me lo están diciendo son pastores.
Y yo digo, ¿cómo una persona puede confiar más en un hombre que en Dios? ¿Y sabe qué me dijo? Ay, que tú no sabes. En el tiempo pasado a mí me dieron un bonito extra en mi seguro social. Le digo, ¿y usted vende la palabra de Dios por un par de pesos? Qué vergüenza, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes confiar en un hombre? ¿A poco no has leído la Biblia? Tú como pastor no has leído la Biblia. Dice, no confíes en los hombres ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. ¿Y qué dice de esas personas? Pues se les sale su aliento y se vuelven a la tierra. Quiere decir, ellos se mueren. Ellos no van a ser eternos. Pero dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Ese es el bienaventurado, no el que pone su vista en un hombre. Y eso es lo que Daniel entendió. Su vida no dependía de un hombre, su vida estaba dependiendo de Dios. Imaginémonos que Daniel le hubiera dicho al rey, no, rey, yo te he sido fiel, te he servido por muchos años, no me mandes al foso. Pero ahí está la lección. ¿Por qué cree que Dios permitió que Daniel fuera echado en el foso? ¿Por qué? ¿A poco Dios no tenía poder para decir no? ¿O pudo haber mandado ángeles para que lo libraran? ¿Cierto o no? Lo había hecho en otras ocasiones. Hay un pasaje en la Biblia cuando va caminando, viene del Jordán Eliseo. Ya estaba mayor y venía caminando y dice que le salieron 40 jóvenes hebreos y empezaron a burlarse de él porque ya era mayor de edad y estaba un poquito sin cabello. Y le empezaron a decir, sube, calvo, sube. Eso dice la Biblia. ¿Y qué dijo él? Oró al Señor y dice que mandó 2 osos y lo despedazaron. ¿A poco Daniel no podía orar a Dios para que lo librara? Pero ¿sabe qué es la lección? Que Dios quiere manifestarse siempre, hermano. Vamos a seguir con el pasaje. Luego el rey, en el 18, dice que luego el rey fue traído, se fue a su palacio y se acostó y ayunó. ¿Están conmigo en la lectura? Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, pero dice que se le fue el sueño. Él hizo ayuno por Daniel. Se fue a dormir y dijo, no quiero nada de bulla. Estoy ayunando, no me traigan nada. Pero dice la palabra del Señor que se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, quiere decir al día siguiente, muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste. Él pensaba que ya no estaba Daniel. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Quiero que noten eso. Está en forma singular. Mi Dios mandó su ángel. No dice a sus ángeles. Y aquí menciona a su ángel. Es el ángel del Señor. ¿Entienden? La lectura está de forma personal y de forma individual. Él le cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. ¿Usted puede decir eso delante de Dios, que es inocente? Y aunque delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, le dice. Y más adelante sigue diciendo, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos, sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo, miren, ni siquiera habían caído. ¿Y qué dice allí? Cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza,
que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Ese sí creía en Dios. ¿Cuándo yo voy a escuchar eso, que un presidente de un país diga eso? Todo el país tiemblen y crean ante el Dios verdadero. ¿Cuándo? La gente dice, sí, él es cristiano. Eso es mentira. Este es un verdadero cristiano. Tenía el poder y dijo eso, que todos crean en Dios, que tiemblen delante de su presencia. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Pero mire que dice el 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y luego la historia dice al final que este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Wow. Qué gran lección, ¿verdad? Aparentemente se ve que ahí termina la historia de Daniel, pero no es cierto, no termina allí. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la vida de Daniel no dependía del rey. El Señor Dios permitió que Daniel fuera puesto en esa cueva de los leones, porque Él no quería librarlo de la cueva. Él no quería librarlo de que Daniel fuera a la cueva. Él quería librarlo de los leones, para que el hombre entienda y tema. Mire, usted sabe que si no hubiera sido así, el rey no hubiera creído que existía Dios. Permitió que pasara, que fuera llevado. Y cuando usted tiene un problemita pequeñito, le está pidiendo a Dios, Señor, quita de mí esto. Usted no sabe para qué Dios lo está probando. A lo mejor el Señor quiere meterlo dentro del foso para que cuando usted se encuentre con el león, usted pueda entender que es Dios quien le cierra la boca. Así que si usted encuentra a león en su vida, no le tenga miedo. Un león no es nada delante de Dios. Y ¿sabe qué viene a mi mente? ¿Sabe qué viene a mi mente? Y a veces suena así como me da hasta risa y me da alegría. Está Daniel dentro del foso y los leones parecen gatito. Y está Dios allí. Por eso es que Daniel confiaba, porque Dios estaba allí. Porque si Dios no estuviera allí, él tuviera miedo. Pero mire, lo que me llama la atención es que allí en ese lugar estaba su libertador. Así que usted no tenga miedo, porque donde quiera que usted vaya, aunque tenga problemas, está tu libertador, hermano. Darío estaba en su palacio. ¿Y qué dice la historia? Que ni siquiera pudo dormir. Él en vano se empeñó en tratar de librar a Daniel y no pudo dormir, se le fue el sueño. Y sin embargo Daniel yo me imagino que Daniel estaba dormido dentro de la cueva de los leones. Tranquilito, sin preocupación. Daniel estaba y el rey preocupado. Así que quiero ilustrarle algo. No es la abundancia de riqueza que tienes en la mano lo que te va a hacer feliz. Porque Daniel no tenía nada y estaba contento. El rey tenía todo. Era quien mandaba en ese lugar. Bueno, de hecho mandaba todo el mundo en esos días. Y sin embargo él no pudo ni siquiera dormir. Pero Daniel sí tenía paz consigo mismo, tenía paz con Dios e incluso hasta tenía paz. Porque Dios estaba allí. Así que no importa dónde tú estás, hermano. Darío trabajó en vano para librar a Daniel. Pero Daniel, ¿qué sabe qué hizo Daniel? Simplemente le habló a Dios. Él le habló al Señor, al Dios del universo. ¿Y sabe qué pasó con él? Recibió el poder que él necesitaba para ser librado. Si resumiéramos esta historia, vemos que Daniel está en paz en todo tiempo, mientras que Darío es esclavo mismo. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque ni siquiera él pudo modificar su propia ley. ¿Se dan cuenta, verdad? Hizo un decreto que ni siquiera él mismo tenía poder de cambiarlo. Él era un esclavo de sí mismo. Y Daniel estaba confiando en Dios en todo tiempo, hermano. Fue la fe de Daniel en Dios lo que lo libró. Porque él mismo dice, yo fui hallado inocente delante de ti, le dice a Dios. Y si nosotros nos vamos a la lectura del libro de Hebreos, donde habla de la fe,
Hebreos capítulo 11. ¿Quién lo tiene? Hebreos capítulo 11, verso 33. Cuando está hablando de la fe, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Está hablando de los grandes profetas. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Está hablando de los profetas por la fe. Y habla de un montón de cosas de la fe, hermano. Y yo me asombro que es asombroso que Daniel todavía conservara su fe cuando él fue llevado muy jovencito a ese lugar. Y cuando yo le hacía el chiste al inicio, que hay personas que... Yo me acuerdo de un niño que vino a la edad de 10 años y me lo encontré como a los 3 meses y me dijo, le hablé en español y me dijo, no te entiendo lo que me dice, yo no hablo español. Me lo dijo en inglés y le digo, ¿cómo tú que viniste de 10 años? Estuviste en la escuela ya. O sea, ya entramos a la edad de 6 años, ¿verdad? De 8, 9, 10, ya en el cuarto año de la primaria. Ya tienes bastante conocimiento y apenas pasó 2 meses y me dice que ya no hablas español. Qué vergüenza, le digo. ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué te avergüenzas? Pero él dice, yo fui hallado inocente. Él mantuvo su integridad durante todo el resto de su vida. Y le vuelvo a decir, el hecho de que sirviera en el reino como gobernador no quitaba el que él amara a Dios, porque fue Dios quien lo puso allí. Hay veces a nosotros se nos olvida que si estamos en un trabajo es porque Dios lo permitió. Que si estamos sirviendo en el gobierno en X lugar es porque Dios lo permitió. No es porque tú seas grande, cuando Él quiera te quita. Su comunión diaria con el Señor era el secreto. Él tenía fe. Él le fue fiel a Dios en todo tiempo. En el Salmo 18, leamos qué dice el Salmo 18, 17. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se parece a la ilustración de Daniel, aunque está hablando de Jesús. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Una persona recta delante de Dios. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. ¿A quién cuida Dios? ¿Al impío o al que está todos los días en comunión con Él? ¿Al que va caminando en rectitud con Dios o al que está haciendo todo lo malo? Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con Él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Eso es tener certeza, hermano. Usted puede decirle eso a Dios, que Dios lo libra porque usted es justo y recto, porque sus manos son limpias, porque su caminar ha sido lo correcto. Cuestiónese. Nosotros en la actualidad, en la actualidad, nosotros enfrentamos la tentación y a veces se nos hace, hermano, mire, yo le digo que se nos hace mejor dejarnos llevar por la corriente del mundo. Cuando usted tiene eso, viene una tentación a su vida, usted dice, no es malo. Y yo le he dicho, puede ser el trabajo. Usted dice, no es pecado, pero usted se deja arrastrar y se va. Para mí es mejor. Porque ¿saben qué, hermano? Si yo no me comporto como el mundo se comporta, van a decir que soy un anticuado. ¿Cierto o no? Eso viene a su mente. Y la gente se deja arrastrar. Pero en realidad estamos en peligro de muerte, hermanos.
El único lugar seguro es con Jesús. Acuérdese de eso. Es vivir de acuerdo a su voluntad. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, 9, dice lo siguiente: que el Satanás como un león rugiente anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Es un versículo que conocemos, ¿cierto? Dice que está atento en todo tiempo y anda como un león. ¿Sabe cómo anda un león rugiente, verdad? Enojado, con hambre, anda buscando a quien devorar. Pero ya depende de nosotros, porque ¿sabe qué dice al final? Que estas mismas cosas se van cumpliendo. Y dice el 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, que no es nomás a usted que le pasa, a todos los hermanos en todo el mundo le pasa lo mismo. Están siendo tentados, pero depende de nosotros caer. Pero le tengo una noticia bien agradable, hermano. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 10. Dice lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué le viene a su mente? Que vamos a tener problemas, ¿verdad? Que vamos a tener peligro de muerte. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros, ¿dónde? En la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probado. Eso es el diablo, no es Dios. Y tendréis tribulación por 10 días. Pero tú, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Entendieron? ¿A poco cree que Dios dijo que no vas a pasar problema? ¿A poco no vas a ir a la cárcel? ¿A poco no vas a tener tribulación? Pero ¿qué dice al final? Sé fiel hasta la muerte, no importa si mueres, y yo te daré la corona de la vida. Por el fuego, probado. No temas si mueres. Así que no pienses que usted está exento. Usted ora a Dios y dice: Señor, yo no quiero que me maten. Si es la voluntad de Dios, no va a pasar. ¿Y qué hay de los que sí fueron muertos? Porque muchos de los apóstoles murieron. ¿Sí o no? Tenemos que tener en mente que no siempre es la voluntad de Dios librar a sus hijos del peligro. Muchos cristianos han dado su vida en el lugar por su deber. Pero ¿sabe qué? Ellos tienen una recompensa segura. La Biblia lo afirma. Tienen la corona ganada, hermanos. Dice la primera carta, dice Filipenses capítulo 1, verso 20. Pablo, hablando, dice lo siguiente: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. ¿Sabe dónde estaba Pablo? En la cárcel. Antes bien, con toda confianza como siempre. Él dice: yo le tengo confianza en Dios como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Es decir, Cristo va a ser glorificado en mí. ¿Y qué dice al final? Por vida o por muerte, no importa si vivo o muero, Cristo va a ser glorificado en mi cuerpo. Y él estaba en la cárcel. Él dice: yo siempre he confiado en Dios. No importa lo que me pase, así me maten o siga vivo, Cristo va a ser glorificado en mí. Entonces, hermano, quiero decirte: no temas. Cristo siempre va a ser glorificado. No depende de si tú vives o mueres, Cristo va a ser glorificado. La enseñanza era esa entonces, de que no importa si tú estás en una situación, no importa si Dios permite que tú seas llevado por tribulación, recuerda que Dios va a estar allí contigo siempre y cuando tú le creas, siempre y cuando tu fe esté cimentada en Dios, siempre y cuando tú tengas una relación personal con Dios, porque si no, no vas a pasar la prueba. Y esta mañana yo no te hablo para que tú te sientas triste. Yo te hablo para que tu espíritu sea fortalecido,
para que tu fe sea aumentado, para que Cristo siga trabajando en tu vida como tu Señor. Así como Daniel, él dijo: yo siempre te he honrado y yo soy hallado fiel delante de ti, no importa lo que suceda. Dios es glorificado, hermano. Amén. Oremos. Padre eterno, gracias te doy por esta lectura, Señor. Te agradezco por esta enseñanza, Señor. Una historia muy conocida, una historia que lo hemos repetido muchas veces, pero siempre encontramos enseñanza en tu palabra, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a que entendamos estas verdades, a que la veamos como verdaderos cristianos, a que lo apliquemos en nuestra vida, para que entendamos que nuestra vida no depende de nosotros, no depende de ningún hombre, depende solamente de tu divina y santa voluntad, Señor. Úsanos para glorificar tu nombre en todo tiempo, Señor. Que donde quiera que vayamos, seamos como Daniel, que te representemos como verdaderos hijos tuyos, Señor, para que en el momento de la prueba tú nos halles acepto a ti, Señor. Que podamos estar confiados, que podamos decir con certeza que tenemos a un Dios vivo en los cielos, que tenemos en nuestra vida al Espíritu Santo habitando y que tenemos a Cristo enseñándonos a través de su palabra. Qué confianza es vivir así, Señor. Te pido, Padre, que aquellas personas que no te conocen puedan dar testimonio de que tú eres su Dios, de que dejen de vivir como religiosidad, que dejen de vivir como cuando me acuerdo, Señor, te busco, y que empiecen a tener una relación diaria contigo, que su vida dependa de ti, Señor, en todo tiempo. Porque cuando vienen situaciones difíciles, sea enfermedad o yo qué sé, Señor, o pruebas, tú estás allí en medio, tú estás allí, Señor, animándolo de tal grado que lo levantas con tu mano y siempre están confiando en ti, Señor. No importa lo que padezcamos, Señor, tú vas a estar allí. Lo creemos de corazón porque tú estás aquí en este lugar, Señor. Tú eres quien edifica a tu iglesia, Señor. Gracias por darme la oportunidad de transmitir tu palabra, Dios. Te pido, Dios, que corrijas mis pasos, Señor. Perdona mis pecados, Señor, que delante de ti yo me halle sin mancha, Padre, esperando aquel día glorioso que cuando tú vengas yo te pueda recibir con alegría y no ande con miedo, Señor, escondiéndome, sino que te reciba con los brazos abiertos. Deseo de corazón que ese día sea pronto, mi Señor. Mientras tanto, cuida de nuestra vida en Cristo Jesús. Amén y amén.